Seguimos aquí en Construyendo Ciudad, también en Bogotá, región Juan Carlos Maecha Roballo, edil del Centro Democrático de la Candelaria. Edil, me alegra saludarlo, ¿cómo me le va? Muy buenos días, Fabio, aquí trabajando fuertemente por esta localidad de La Candelaria. ¿Cómo tiene que ser? ¿Ustedes tienen cara al barrio? Nosotros hemos hecho un ejercicio, en el primer periodo, estoy hablando de hace aproximadamente unos 8 años, iniciamos un proceso de ir con la Junta Administradora Local a los diferentes barrios de la localidad. Lo logramos hacer. En este periodo último hemos tenido unas 3 o 4 salidas a diferentes partes de la localidad. Casas comunitarias no hemos tenido la posibilidad como anteriormente de sacarla ya a la calle, pero estamos trabajando muy fuerte para poderlo hacer en este espacio que viene. Eso está bien. Tuvieron visita del presidente del Consejo de la Capital, creo que va a recorrer las 20 localidades. Sí, Samir avisando. nos estuvo acompañando, estuvo como presidente del consejo aquí en la localidad de La Candelaria. Le contamos varias de las problemáticas, sobre todo problemáticas relacionadas con vías, con temas de seguridad, temas de ruido. Usted sabe que eso es un tema que es un poco más complejo y estuvimos trabajando muy fuertemente en las denuncias que se plantearon y que se le dieron a conocer al presidente del consejo. También le hicimos por lo menos yo le hice una pequeña crítica relacionada con la imposibilidad que tienen, por ejemplo, los ediles de asistir a las sesiones si no lo hacen inscribiéndose con anterioridad. Creo que nosotros somos personas electas por la comunidad y que espera que nosotros estemos enterados de las discusiones de la ciudad, y creo que es determinante tenerla clara en eso, pues eso. En ese caso, o sea, de asistir a dónde, invitarlos o asistir ustedes a dónde. No, asistir a cualquier comisión o a las plenarias del Consejo de Bogotá. En este momento tenemos que hacer el procedimiento para que nos invite un ¿Concejal? concejal, o tenemos que inscribirnos previamente o hacer una solicitud frente a los procesos que se dan, como cuando cualquier persona quiere entrar al consejo. Yo cuando vengo aquí a la JAL me di mi cédula y usted entra, y ya. Sí, señor. Así Pero, ustedes dirían el... sí, al consejo. la idea normalmente es que como que con un proceso de carnetización pues se pueda entrar a las sesiones, porque la gente espera que uno esté enterado de las problemáticas de la ciudad, y pues lo mínimo que uno puede hacer es tener interlocución con los concejales de Bogotá, con la institucionalidad que significa el consejo, pues porque en pocas palabras nosotros tenemos mucha relación de cómo funcionamos y cuáles son nuestras actividades con lo que significa el Consejo de Bogotá, y no deberíamos estar lejos de esos procesos. Ustedes tienen credencial, podrían Sí, ingresar perfectamente. deberíamos estar, pero no. Resulta que ahora con los cambios que se dieron en los últimos años, con el cambio de la administración, las entradas nuevas, pues se cambió eso. Normalmente siempre podíamos entrar a las sesiones sin tener que ser invitado por un concejal. Ahora nos exigen que tenemos que ser invitados por algún concejal. Entonces creo que eso fue una de las críticas que le hice, y pues creo que estaremos muy pendientes a ver cuál es la respuesta. Le preguntaré, ya que tocó el tema de vías, lo vi en estos días hablando a su señoría el tema de andenes en la localidad, y el mes anterior que estuve en una sesión estaban hablando de andenes. ¿Qué ha pasado con eso? Pues bueno, tenemos varios contratos de andenes, no solamente uno. Tenemos unos que están funcionando muy bien, que estamos recuperando unos locales de unos espacios de unos andenes de la localidad. Estoy hablando de uno que queda continua la Concordia. Estamos en unos cambios específicos. Cuando usted entra aquí a la localidad se da cuenta que aquí la calle 12C, la que hay aquí por el lado de la alcaldía y que nos lleva hasta la Concordia, pues están cambiando los andenes que quedan al lado del parque del colegio, y que queda al frente del colegio, por la calle. Esos andenes se estaban pidiendo ya cambios, tenemos unos problemas de prácticamente que se iba a deslizar ese muro que estaba ahí, esos andenes. Entonces estamos en un proceso de cambiarlos y de mejorarlos, proceso que va relativamente bien. Tenemos algunas problemáticas en otros andenes de la localidad de La Candelaria. El que queda al lado de la iglesia de La Candelaria es un contrato diferente, y hemos tenido problemas con esos procesos, y esperamos tenerlos de la mejor manera posible para así poder proyectar esos espacios y que se den claridad en esos. Ese por ejemplo es un tema que está suspendido y que vemos que no está logrando los objetivos que tenemos. Lo que ustedes conocen como la iglesia de La Candelaria, ese pedacito de esos andenes, se han hecho algunos ejercicios, no se han recuperado completamente, pero esperamos que lo hagamos de la mejor manera posible. Sería interesante que todas las localidades tuvieran un CEFE, Centro de Felicidad, ¿Sí? tal como pronto Chapinero, lo tiene el Tunal, o lo hay en Suba. ¿Ustedes tienen CEFE, la No, Candelaria? de La Candelaria no. Tenemos algunos espacios que compartimos con la localidad de Santa Fe. Tenemos el Col de Lourdes, Sí. pues que no es igual, pero que tiene algunas funcionalidades
que creo que son buenas para la localidad. Pero claro que nosotros estaríamos aspirando a eso, pero lo que pasa es que la localidad no tiene los espacios para poderlo montar, ¿sí? Nosotros queríamos tener muchísimas cosas en esta localidad, pero digamos que la localidad de La Candelaria es costosa, extremadamente costosa, en las partes donde son funcionales. Y en otras partes de la localidad no tiene el volumen de movimiento que implicaría para hacer una obra de estos talantes. Entonces es muy complejo. Es claro que lo que necesitamos y lo querríamos, pero lo más prudente es que podamos mejorar algunas infraestructuras que tenemos en la localidad y que la compartimos con la localidad de Santa Fe, que eso sería mucho más viable que tener un espacio como estos que son muy importantes para la ciudad, y creo que para la localidad de La Candelaria sería muy importante, pero realmente poniendo los pies en la tierra creo que hay que hacerlo de otra manera. Hacerlo de otra manera. ¿Cuál? ¿No? Simplemente aprovechando espacios que ya están funcionando, volverlos mucho más amplios en ese sentido. El Club del Ardes tiene unos espacios muy bonitos que se podrían ir mejorando y acercando a esos temas, a esa prestación de servicios. Apuntándoles, los únicos espacios que teníamos acá los hemos utilizado para parques, que creo que es el tema particular. El espacio más cercano que podríamos tener ahorita es lo que nos quedó arriba de lo que era la Plaza Rumichaca, pero en pocas palabras eso está como también es una ronda de un río que está pasando ahí, y es muy complejo por ese sentido. Pregunta, lo ideal sería que en cada, o sería más en localidades muy grandes, tuvieran parques para mascotas. ¿Ustedes tienen? Nosotros como institución no tenemos, como localidad, no tenemos un parque para mascotas exclusivamente. ¿Sería bueno? Tema de cultura, tema de recrearse, tema de va la familia, la mascota, el gatito, la gatita van y tienen su espacio. ¿No lo tienen? Pregunto porque pues lo ideal sería que lo tuvieran, ¿o no? Yo creo que este es un movimiento diferente. Es un proceso que está ampliando un poquito más el concepto. La localidad ha cambiado en ese sentido. La ciudad ha cambiado en ese sentido. El mundo ha cambiado en ese sentido. Recordemos que aquí ya hubo unos procesos que tienen un tema legal que creo que es importante, y es reconocimiento, es el reconocimiento que se le ha dado a lo que nosotros llamamos mascotas, que los animalistas a veces les molesta el tema en particular. Yo tengo mi gato, no soy animalista, pero sí creo que hay unos procesos que creo que son importantes para tener, los animales de compañía, que han tenido una categorización dentro del grupo familiar. Esto implica que haya unas nuevas necesidades que la gente pues hasta este momento las va a comenzar a mirar, porque esto que ha tenido estos alcances, estos procesos, pues lógicamente va a cambiar la condición. Cuando se reconoce un espacio de estos, lo que se está diciendo a la gente es que hay que pensar con cosas nuevas. Y el tema de la recreación está pendiente dentro de esos temas particulares. Hay unas necesidades que se plantean, unas necesidades básicas, que es lo que realmente hacen las localidades y lo que buscan las localidades. Entonces imagínate que cambia ese proceso. Entonces cuando usted plantea ese proceso nuevamente, nacen estas necesidades insatisfechas, que en este caso la recreación para su mascota, que ya no es entendida como una mascota, sino es entendida como que forma parte de un núcleo familiar. Y esto hace que sea una de las búsquedas del Estado, y en este caso de la alcaldía, las alcaldías locales, pues prestar esto. Entonces ya no entraríamos nosotros en decir si nos gusta o no nos gusta, sino simplemente es porque ya por una determinación de la organización que hemos planteado nosotros, hay que buscar estos espacios, hay que buscar que se den. Entonces parte del presupuesto local tiene que ir encaminado a responderle a esas necesidades básicas. Listo, seguimos ahora de lo local a lo distrital. Cundinamarca, Antioquia, el Valle y Bogotá le aportan casi el 50% del PIB al país. Pero en este caso lo que está sucediendo con el presidente, que congela también tema del presupuesto, le está negando, comillas, esos recursos para dárselos ya a Bogotá. Al Estado hay que pedirle, hay que exigirle, porque se coloca la mano como si fuera limosna. Pues yo creo que es que este presidente está equivocado en muchas de las cosas que está planteando en Bogotá. En Bogotá y en la región. Digamos que apartarme un poquito de otros conceptos, porque es mejor hablar de los que uno más o menos conoce de primera mano. En Bogotá hay una necesidad de una solicitud, y esa solicitud
se fue respondida por el gobierno nacional, no por este gobierno, el gobierno anterior, para la conformación de dos proyectos importantísimos para la ciudad. Uno que está relacionado con el metro de Bogotá y el otro que pues lógicamente usted lo conoce porque usted ha sido un abanderado de esa defensa del tema Bogotá y Cundinamarca, que es el tema del Regiotram. Bogotá está creciendo con unas expectativas grandísimas frente a estos términos y lógicamente Bogotá requiere unos cambios específicos para poder solucionar esto y pues se cuenta con un apalancamiento del Estado que digamos que no es una limosna como usted lo plantea, sino como usted bien plantea que no debe ser así, sino simplemente una retribución a lo que significa Bogotá y en este caso la región de Cundinamarca y Bogotá para lo que significa el crecimiento del Producto Interno que se genera en Colombia. Y nosotros estamos bajo esa expectativa y lógicamente el presidente pues se está equivocando porque ya eran unos compromisos que se habían creado y bajo esa perspectiva pues lógicamente no va a llegar a ninguna parte y pues decir que entre en razón ya sería algo como ilógico, ¿no? ¿Usted cree que una persona que ha planteado esto y que tiene aproximadamente 90 billones sin ejecutar pues pueda plantearle que se le va a recortar unos recursos al metro de Bogotá? Recortar no, Congelar. congelarlos, pero digamos echaría al traste mucho de lo que se está haciendo. Aquí nosotros seríamos unos afectados directamente. Digamos que una de las estaciones más, digamos así, más importantes del metro y el Regiotram en Bogotá va a ser la calle 26. Sí. Ahí llega el Regiotram, ahí va a llegar el metro, ahí van a estar algunos procesos de algunas conexiones con los metrocables que se están planeando a futuro y va a ser una de las estaciones más importantes. Ahí se está llevando el polo de desarrollo de esta ciudad y por esas decisiones de un presidente de la República que no quiere cumplir los compromisos, pues se va a echar al traste un ejercicio que es muy importante. Eso se estuvo hablando aquí con el presidente del consejo que usted me había preguntado anteriormente, porque gran preocupación de nosotros fue que uno de los metrocables que estaba muy proyectado en la ciudad de Bogotá, para nosotros era el que llegaba hasta el barrio Egipto, pasando por Monserrate. Sí. Que Entonces ya se habló en la época de Claudia López. Sí, pero se le quitaron los recursos. Y creo que es alejar a esta localidad de lo que significa el futuro cercano en los procesos de movilidad en, en Bogotá. Y esto estábamos alegando por eso. Y el presidente fue muy claro en decir que había un déficit muy grandísimo de estos dos proyectos, el Regiotram, muy ahondado por el tema del presidente de la República y que veía muy difícil estos procesos para que realmente se terminaran. ¿Y qué va a pasar? Igual las obras siguen. El alcalde Galán dijo que Bogotá financieramente tiene músculo justamente para sostener y que esos procesos seguirán. Seguir el tema del metro, eso no se va a detener. Pues claro que no se va a detener porque es una de las banderas. Creo que esta administración soltó muchas banderas y dejó como bandera principal el tema de la infraestructura de la ciudad dentro de ese marco del metro, como una de las grandes hazañas que quiere hacer este alcalde mayor y no lo va a frenar, pero eso va a tener repercusión en muchas cosas del distrito si la presidencia de la República no cumple sus compromisos, porque va a tener que desfinanciar algunas cosas que yo creo que son importantes para la ciudad. Vemos que ya comenzamos a tener problemas en algunos espacios que hoy no son muy visibles, pero dése cuenta que estamos hablando ahorita de animalismo. Eso se lleva una gran parte del presupuesto distrital, si usted lo mira de esa manera. Creo que esa va a ser una de las afectadas por estos procesos, entonces hay que mirar cómo se podría lograr estos temas a mediano y largo plazo. Ustedes están en una localidad de mucho comercio, honorable edil Juan Carlos Madicha Roballo, Centro Democrático de la Candelaria. ¿Qué piensa de lo que está pasando justamente de estos colombianos que están siendo repatriados? Pero el tema de aranceles, porque ustedes mueven mucha economía también en la Candelaria. ¿Qué cree que puede pasar? Pues Ese problema con Estados Unidos. Es que es un tema muy complejo. ¿En qué sentido? Estamos en unos procesos de negociación con los Estados Unidos que se está planteando a través de unas respuestas que le están dando a las relaciones internacionales que tiene Colombia. El presidente Petro, pues usted sabe que manifiesta de una gran manera su forma de pensar sentido hacia la izquierda. Y esto lógicamente va a generar unas problemáticas grandísimas porque
está con interlocutor en un presidente extremadamente de derecha, en cierto sentido. Ya le digo fascista. Eso es unas cosas que... Pero digamos que Así le dijo. es una persona que ha crecido toda la vida generando, estoy hablando del presidente de los Estados Unidos, que de dónde viene, pues de temas de comercio, de temas monetarios, de tema capitalista en su máxima expresión, y está con un interlocutor al frente que no ve de la misma manera esos procesos, y a veces cuando la gente, digámoslo así, no ha tenido que trabajar en ciertos sentidos, pues desmerita todos estos temas de las empresas que se podrían ver afectadas en Colombia por una mala negociación, un mal trabajo, pues porque en ese sentido se tiene claro que hay unas líneas, que esas líneas son importantísimas, y es el crecimiento de los temas comerciales en el país. Y si usted no pugna por eso y su idea es un poco más ramplona en el sentido de apoyar otras cosas que no van en pro del crecimiento de Colombia, pues hay muchas cosas, o sea, porque uno nunca se va a enfrentar ante un discurso como el que plantea él, en el cual pues la dignidad humana siempre va a estar por encima, pero cuando usted plantea verdades a medias, pues realmente está diciendo mentiras. No es dignidad humana en el sentido que los traen encadenados, pero estaba leyendo el libro de Clara Rojas cuando los policías y los secuestrados en las selvas les tenían, puede ser un tinto también, estamos en vivo por Instagram, los tenían encadenados en las selvas. Yo no he escuchado al presidente que hable de ese tema, ¿no? Haciendo una alegoría de lo que está haciendo ahora de Estados Unidos y lo que pasaba en ese momento en las selvas. Es que es un discurso con doble rasero. Cuando usted está hablando de dignidad humana y se para usted... en una raya nomás. Lo que estoy planteando es decir verdades a medias, que la dignidad humana sí es importante en cierto sentido, pero no es importante cuando yo rompía esas reglas y ponía por delante el tema de una guerra en función de lograr unos objetivos. Ahí sí la dignidad humana no tenía cierta importancia, pero ahora que estoy en otro escenario coloco la dignidad humana, entonces es un disfraz ahí que es muy complejo de leerlo, pero usted sabe qué pienso yo, o sea, sí. Es un pensamiento. Yo no soy una persona que crea que la derecha, la izquierda. Yo tengo unos planteamientos que he dado siempre, creo en algunas cosas que son básicas para mí, la familia, la propiedad privada, etcétera, que yo creo que eso es determinante. Y creo que en el trabajo es la forma en que la gente sale adelante. Y pues digamos que este presidente creo que no tiene ninguna de estas percepciones por delante, y pues es una persona realmente que se ha crecido sobre el tema socialista básicamente. Sabe que el socialismo parte de ese principio donde el gran contratista es el Estado, y digamos que los particulares y el tema de la libre competencia y el comercio o los mercados son, digámoslo así, puestos como cosas de menor valía frente a un proceso como el que ellos plantean. Dos preguntas de cierre para Juan Carlos Maecha Roballo, del Centro Democrático La Candelaria. Ajedrez político, ¿a quién está beneficiando estas interpretaciones, salidas en unos en falso, otras a defender el tema de dignidad del presidente Gustavo Petro en ese ajedrez que nos espera en este 2025 y pensando en Congreso, pero también pensando en presidencia? Lo que pasa es que cuando usted habla de ajedrez político suena muy chistoso. Porque eso es hackea al rey, y el rey ahora digamos lo que es el presidente. Pero es que a veces está jugando ajedrez con él mismo, o sea, él está jugando ajedrez solo. O sea, el enroque se lo hace él mismo, el jaque mate se lo hace él mismo. En varios tableros se está jugando él solo. Y es un desconocimiento de lo que está pasando en otras áreas como el tema de la campaña presidencial. Pero él mismo crea necesidades, él mismo se las ataca, él mismo rompe los esquemas que se están dando. Pero lo que se está mirando es que va a haber un candidato de derecha muy fuerte, sea el que sea. ¿Hay nombre? Claro, hay nombres claros muy fuertes. ¿Se puede decir? No, pues que usted tiene que hablar de un tema particularmente interesante, y es que la encuesta que se ha planteado aquí, las encuestas que han planteado, plantean a Vicky Dávila en primer puesto, sí, con un porcentaje alto. ¿Fajardo? No, estoy hablando de la derecha. Ah, bueno. Colocan a Germán Vargas Lleras, a Miguel Uribe en una posición de los tres primeros, y de ahí para abajo colocan a María Fernanda Cabal,
Paloma, etcétera. Pero lo que usted se da cuenta, y estoy hablando de mi partido, es que Vicky Dávila tiene una gran fuerza, pero el Centro Democrático con sus 3 candidatos suma aproximadamente el 40% de esas encuestas. Lo que quiere decir que el partido puede poner un candidato extremadamente fuerte para estas elecciones y que va a estar en ese orden de ideas. Hay una mal llamado como espacio de centro, ¿sí? Ese mal llamado espacio de centro está muy complejo, está centrado en una necesidad ahí donde está Fajardo, donde está Claudia López, donde hay varios candidatos que pues digamos que hoy por la crisis que se está viviendo en el país se ven desdibujados, porque hoy decir candidato de centro es el que ha estado abrazado con Petro o el que ha estado abrazado con Claudia López. Eso es lo que hoy llamamos el centro en el escenario político del país. Y otro es la izquierda recalcitrante que ya nos tiene cansados. ¿El centro le podría dar una bala a Vicky Dávila? Eso es un tema de partido, pero creo que nosotros estamos en un trabajo, y lo digo de manera seria, tenemos unos candidatos que han venido trabajando, Sí. trabajando por este proceso, y si algo se reconoce en el Centro Democrático es el trabajo mancomunado y trabajo continuo que se ha dado en diferentes espacios. Entonces yo no diría que sea fácil o difícil plantearlo, tendría que amoldarse mucho más a lo que significa el Centro Democrático, porque pues Vicky Dávila tiene muy buenas perspectivas, tiene un muy buen trabajo, pero creo que no está alineada con las perspectivas que tiene el Centro Democrático como partido que busca el poder y busca nuevamente retornar a la presidencia de la República. Cierro. ¿Qué es lo que está pasando en Medellín, en Manizales, también en Bogotá respecto al tema de las cuchas? ¿Cuál es la frase que dice? Las cuchas tenían razón. Pero han colocado otros, llamen al cucho. Llamen al cucho, sí señor. ¿Qué piensa de eso? ¿Usted sabe cuál es el cucho? Sí, pero lo que pasa es que estamos entrando... Este es un tema muy complejo, aunque parezca... Complejo y serio también. Me parece muy chistoso, pero esto es una forma de polarizar más aún al país. Lo que nos estamos dando cuenta es que, y este es un llamado aquí en Bogotá, a nuestra directora del espacio público en Bogotá. Lucía Bastida Subate, Dora Lucía Bastida Es un Subate. llamado, porque están utilizando los espacios públicos, las fachadas, todas las partes de los puentes. Esos espacios públicos son claves para la ciudad, ¿sí? Y los están utilizando para hacer política, los están utilizando para lo que se les da la gana. Y estamos entrando, y no solamente por el tema de las cuchas, tienen razón, sino ya se están dando una lucha de grafitis en la calle. No solamente esos dos son los que están de moda, pero ya estoy hablando de unos meses para atrás, se han visto, por ejemplo, M19, grupo terrorista, son terroristas M19, contra los que ha puesto normalmente la izquierda, que ha sido una de las formas más claras de tema de atacar los espacios de comunicación. Entonces esto está generando una polarización aún más terrible. Lo que pasó en Suba, usted estaba mencionando ahorita, Sí. en Suba no sino en Chía, donde colocaron un aviso de estos, bueno, lo taparon, lo que pareció allí en la 45 con el mismo sentido, lo pintaron, lo volvieron a pintar de negro, lo volvieron a pintar nuevamente. En Manizales igual. Y está... Entonces lo que están haciendo es una polarización y están exacerbando esa nueva lucha de clases nuevamente proyectadas de los grafitis. Y entonces ahora tenemos dos imágenes claras, lo de las cuchas y lo del cucho. Y eso es una forma que nos va a llevar a otros enfrentamientos que creo que pues no son sanos en ninguna democracia, en ningún espacio para Colombia. Y creo que es un tema muy complejo. Hoy no podemos ver las dimensiones de lo que significa esto, pero un tema de estos puede llevar a enfrentamientos, Dios quiera, a un tema mucho más violento del que hoy tenemos en estos temas, porque ya estamos retornando a esos espacios públicos que antes eran algo... Sagrado. Sí, no, y jocoso, o sea, los grafitis eran algo, unas protestas específicamente, eso se daba en todas partes del mundo, eso desde ver lo que hacen en Rusia, lo que hacen en Estados Unidos, pues Colombia no es la excepción, pero estos están muy extremadamente polarizados, y creo que eso es un logro que ha hecho este presidente en sus últimos años, desde que estaba en campaña, en la época de cuando ganó el presidente Duque. Si usted mira esos últimos 8 años,
han tenido esa connotación fuertemente, o sea, donde el enfrentamiento ha sido espacios de polarización, y creo que hoy hemos llegado hasta el tope más grande, y llevar unos estados de esa polarización tan grande va a llevar a que cualquier cosa pueda justificarse con un proceso de esos. La idea es que no se justifique. Un mensaje de cierre, honorable Edil. Pues simplemente que sigan creyendo que la única cosa que realza realmente al hombre y a la mujer, porque pues dicen que uno está muy sectario con el tema, es el trabajo. El trabajo engrandece al hombre. Yo creo que es una cosa clara que la gente tiene que entender. Aquí nos están vendiendo la idea que el trabajo no vale. Y yo creo que eso es una cosa que la gente tiene que comenzar a mirar. Lo que hace realmente feliz al hombre, lo que lo hace levantarse todos los días, es tener un fin, tener una perspectiva, y eso se hace a través del trabajo y el engrandecimiento de las cosas que uno hace. Hoy mucha gente se levanta pensando en un subsidio, pensando en que todo el mundo se le viene encima, pensando en que la culpa la tiene el otro, y yo creo que esa perspectiva hay que cambiarla, y la construcción del amor propio, yo creo que es básico. Si hay algo que detestan los socialistas es el amor propio. Yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que incentivar en esta ciudad, y porque podrán decir que también estoy polarizando, pero es la postura que uno tiene que tomar frente a personas que son tan dañosas para Colombia en este caso. Y de cierre, si usted tiene una fuga de pronto de gas, de agua en su casa, usted deja eso botado y se va. Le digo porque en el país, en el Catatumbo, se estaban viviendo muchas cosas y el presidente se fue para Haití. ¿Cómo vio esa actitud también del presidente? Pues lo que pasa es que él vive en otro mundo paralelo. Él se cree la reencarnación de Simón Bolívar. Y recordemos que cuando Colombia, bueno, en esa época, la Gran Colombia, no, en la época colonial, cuando estábamos acabando la época colonial, Simón Bolívar encontró este mercolero que existía en el país específicamente. Lo primero que hizo fue irse para allá, para Haití, a generar unas nuevas políticas que vendría a implantar aquí en el proceso que se hizo. Pues creo que eso tiene que ver con eso. Es un tema, lo más desastroso es que llegó a pedir perdón por algo que ni siquiera se ha comprobado, pero bueno. Pero digamos que en ese sentido no es tanto que lo dejara tirado, sino simplemente es un tema psicológico, es un tema de planteamiento de la importancia que le coloca a las cosas. Para nosotros cada día es importante, la dignidad va más allá de lo que él plantea, pero digamos que para él esa fue una postura en la cual pues quería mandar un mensaje completamente distinto. Lo que pasa es que algunas personas no lo leen de esa manera, pero lo del Catatumbo es una cosa que toca que mirarla de otra manera, y es ahí donde digo que él juega en el mismo ajedrez. Él mismo se hace jaque mate. Ayer cuando usted estaba viendo lo del trino que borraron, Sí. eso es un ajedrez político. Él mismo se hace una jugada, se coloca en jaque, se va al otro lado y se quita el jaque. Es mejor decir. Sí, pero ponen jaque a los demás también y eso también es Y peligroso. está jugando con la vida de muchas personas en Colombia. Y hay que mirar qué está haciendo con Venezuela. Porque eso de pedirle ayuda a Venezuela, hablar todavía de diálogos de paz con el ELN y colocarles ayudas en esos espacios, pues es una cosa completamente terrible para este país. Me agrada saludarlo bien, vale, por su tiempo, honorable Edil. Muchas gracias.